Él nos va a hablar del balance de la gestión de las empresas estatizadas en el sector energía. Muy buenas tardes, de verdad que agradezco a la Fundación de Estudios de Derechos Administrativos y a la Católica, de la que soy doble parte, ¿no? Egresado y profesor en la Escuela de Comunicación Social, por esta oportunidad de compartir con colegas. A mí me toca hablar brevemente, digamos, hablar sobre cómo ha sido este proceso de estatización, y he tratado en el sector energético, y he tratado de darle, digamos, a esta presentación un foco de cómo ha sido abordada desde el punto de vista, cómo lo hemos visto, digamos, cuáles han sido los focos, los ejes desde el punto de vista noticioso. Digamos, buena parte de lo que hoy es el periodismo venezolano dedicado a la actividad económica, arrancamos un poco este proceso, principios de los 90, con unos cambios que se estaban dando en ese entonces bajo el concepto del gran viraje, y es lo que nos llevó desde el punto de vista de las empresas a ir desde la estatización a los procesos de privatización. En ese momento se pensaba que iba a ser la evolución, que eso iba a quedar así, pero hemos visto una reversión de todo ese proceso y, digamos, lo que antes iba a ser un periodismo dedicado a ver cómo estaban distintos sectores, cómo competían distintas empresas en una actividad, ahora nos hemos tenido que enfocar justamente a abordar ese tema de la estatización y cómo el sector público nuevamente se inserta en la atención de esas empresas. Quizás desde el punto de vista petrolero, digamos, uno pareciera tener una fecha, que es enero del 2007, que es cuando el presidente Chávez, una vez ya reelegido para otro sexenio, anuncia la instauración de la República Socialista, y dentro de esos objetivos estaba la nacionalización de la CanTV, la electricidad de Caracas, otras compañías eléctricas, como el caso de la electricidad de Valencia, y del sector petrolero, entendiendo por el sector petrolero aquel que estaba básicamente bajo las asociaciones estratégicas de la faja del Orinoco. Sin embargo, si uno ve cómo se ha dado ese proceso, uno consigue que antes del 2007 ya el proceso venía caminando a través de los convenios operativos, ese proceso que se llamó de las migraciones. Quizás en ese momento solamente se visualizaba a los convenios operativos y no a las asociaciones estratégicas de la faja. Pero una vez que ocurre el año 2007, pasamos a una segunda fase. Aquí quiero aclarar que el eje central de todo es PDVSA. Y la modalidad es, digamos, en el caso específico de la electricidad de Caracas, se continúa con el proceso de migración para las asociaciones de la faja, pero con el caso de la electricidad de Caracas se hace un normal mecanismo muy propio del capitalismo, que es una OPA. Es decir, se anuncia una OPA, se hizo lo mismo de CanTV, que eso lo va a hablar el colega, pero se hace una OPA, se le pagó a AES Corporation, y a los accionistas minoritarios pues se hizo una tremenda oferta. Pero entramos en una tercera fase, que es cuando a PDVSA se le asignan otras funciones, ya no estrictamente petroleras, sino en el campo agroindustrial, en el campo agrícola, en el campo de la distribución de alimentos, y es lo que vemos, por ejemplo, con dos compañías emblemáticas. El caso de Lácteos Los Andes, es decir, cuando ustedes estén comprando un pote de leche de Lácteos Los Andes, están comprando un producto hecho por PDVSA. O cuando estén comprando aceites Diana, incluso vean la muñequita de aceites Diana, tiene un cambio en su imagen. Eso es PDVSA. Y pasamos a una cuarta fase, que es el de la ocupación como tal, que se ha visualizado justamente con las empresas contratistas que operan en la costa oriental del lago de Maracaibo y principalmente en el estado Monaga. Aquí habría que ver, digamos, este proceso todavía no ha concluido, hay latentes dos acciones, por ejemplo, la incursión de PDVSA en el sector financiero, que lo anunció ayer el presidente de la República, el hecho de que PDVSA va a asumir el control de una compañía de tuberías de acero que pertenece al grupo Ternium, y ver si incursiona en otro tipo de actividades que le vaya asignando el gobierno. Vale decir que el presidente de la República hace como un año dijo a PDVSA hay que pedirle de todo. En el caso específico de la migración a empresas mixtas, digamos, una de las consecuencias que hemos visto y que han sido foco de noticia es el tema de los arbitrajes internacionales. O sea, aun cuando el año pasado no se logró la congelación de una parte de unos fondos como pretendía ExxonMobil, ahí está pendiente qué va a pasar con ese laudo en el caso de ExxonMobil y en el caso de ConocoPhillips.
aparentemente ya en octubre se fijarían, digamos, están citados los árbitros, etcétera, y pudiera haber, digamos, arrancar ese proceso. El otro problema o la otra consecuencia que ha tenido la migración de empresas es el endeudamiento de PDVSA. Es decir, PDVSA absorbió una cantidad de deuda que había sido contraída por privados o por las transnacionales en esas asociaciones de la faja, y eso explica parte del incremento de la deuda financiera. El aumento de la nómina como tal, porque bueno, pasamos a tener control ahora, PDVSA pasó a tener control de Petrosuatas, de Sincor, de todas estas asociaciones que estaban en la faja, más las personas que trabajaban en los convenios operativos. Y anteriormente, digamos, las asociaciones de la faja tenían la ventaja que podían llevar adelante sus contrataciones de una manera mucho más expedita porque se regían por criterios netamente privados. Como ahora PDVSA se tiene que regir por la ley de licitaciones, que ahora es la ley de contrataciones públicas, pues uno de los focos que hemos visto es cómo a estas empresas les cuesta a veces contratar cosas tan esenciales hasta como la papelería. En el caso de compras de acciones, digamos, foco de noticias, las fallas eléctricas que hemos ido viendo en Caracas y en el interior del país. Demora en el proceso de las contrataciones, nuevamente, aumento de la nómina y fuga del talento humano. Quizás en el caso de la electricidad de Caracas es uno de los elementos más visibles, reconocido por la misma empresa. En el caso de la compra de empresas, ya que aquí quiero hacer una distinción con el caso de la electricidad de Caracas, estas compras directas que se ha hecho a empresarios que el año pasado, aprovechando que a PDVSA se le asignaron nuevas funciones, se sentaron, fueron al Salón Simón Bolívar de la Campiña y ofrecieron sus empresas. Es el caso de Lácteos Los Andes o Industrias Diana. Entonces ahí vemos como PDVSA incursiona en actividades no petroleras, pero eso tiene una contrapartida, que es que hay retrasos en las inversiones en el sector de hidrocarburos. Nuevamente, un incremento en la nómina y un incremento en el endeudamiento. Y en lo que tiene que ver con la ocupación de las empresas, hemos visto, digamos, cómo la incertidumbre de los trabajadores hacia ese nuevo patrono es lo que explica en buena medida parte de las protestas laborales que hemos visto tanto en el estado Monagas como en el estado Zulia. Hay indefinición sobre el monto y la fecha de la indemnización, es decir, no se les ha dicho nada. Esta emisión de petrobonos que se hizo es básicamente para reducir las cuentas por pagar de PDVSA, pero no para indemnizar a esas empresas. Entonces, y ustedes se consiguen con un gremio atado, con un gremio con bozal que les dice, mira, no puedo en este momento hablar ya ni sencillamente porque estoy en un proceso de negociación y temo por alguna represalia si yo salgo a decir que PDVSA me debe. Hay unos efectos sobre ciertos sectores productivos, en la costa oriental creo que es palpable, como la actividad comercial ha caído justamente, y digo la actividad comercial no solamente asociada al aspecto petrolero, sino justamente por todo el peso que tiene el sector de hidrocarburos en esa zona del país, y nuevamente un incremento del endeudamiento. Entonces, esto nos hace ver, digamos, que ustedes vean a veces cifras en los trabajos periodísticos donde, por un lado, el gobierno o PDVSA dice que la producción está por el orden de los 3 millones de barriles diarios, pero al mismo tiempo vemos que PDVSA también produce 200.000 litros de leche, distribuye 20.000 toneladas de alimentos al mes, PDVSA a través de la red de Pedeval, y recientemente importó 46.100 toneladas de arroz. Eso sin contar que también PDVSA ha garantizado la producción de maíz blanco, ha garantizado la producción de sorgo, incursionó en la producción de café. Entonces prácticamente ya según esto la seguridad alimentaria está en manos de PDVSA.